maestros y maestros, nos encontramos desde la Biblioteca Gómez Morín transmitiéndole nuestro video. En esta ocasión les transmitiremos nuestras reflexiones y aprendizajes que obtuvimos mediante nuestra lectura de aprendizajes y formación profesional docente. Comenzaremos con la profesión docente ante los desafíos de la sociedad del conocimiento. En esta parte nos cita un autor que se llama Castell en el 2000. Dice que es la era de la información, donde toda la tecnología es dominante por toda nuestra transformación. Dice que es el eje central para una evolución tecnológica. En este proceso quiere decir la sociedad del conocimiento a esta transformación que surge de la sociedad del conocimiento a la economía del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el proceso en que se le invierte a una educación nos puede generar una mejor inversión. Quiere decir que si se invierte en la educación, nosotros podemos llegar a ser una economía con un desarrollo potencial, porque si bien habla que los países de primer mundo generan esta inversión educativa para contribuir al desarrollo educativo. ¿Qué significa? Que mientras más personas capacitadas para sacar un trabajo tecnológico que pueda funcionar, que te pueda dar producción, puede ser una mejoría en tu producción y en tu capital. Eso quiere decir que la educación se convierte en una producción en la industrialización. Los trabajadores de la industria pueden ser que desde del traslado de países, por ejemplo de aquí de México, que se vayan a China a capacitar a otras personas porque alguna tecnología sí la tienen aquí, otra no allá, o viceversa, para que esto pueda ser un conocimiento transversal. Entonces, en este caso ya obtenemos un progreso en la educación. Por eso es que se le invierte mayormente a la educación en estos países, y es a lo que se le llama la transformación de la sociedad del conocimiento a la economía del conocimiento. Esta transformación y este proceso que se lleva a cabo para transformar a los alumnos o futuros egresados para desarrollar una tecnología. En este punto la educación genera un crecimiento económico. El crecimiento económico que te va a dar una potencia mundial, que te va a dar inversiones en tecnología, que te va a dar crecimiento en la educación, porque vas teniendo una evolución, vas teniendo cambios en la sociedad. En estos cambios de la sociedad conlleva desde los procesos tecnológicos. Los procesos tecnológicos o el uso de las TIC que actualmente se manejan en la educación, por ejemplo, se puede manejar el uso de las tecnologías porque van transformando. En la actualidad se usan, dispositivos muy pequeños para el almacenamiento de la información, cuando antes se usaban las máquinas de escribir, las computadoras y todo ese tipo de cosas, que a continuación les voy a mostrar un material que, por ejemplo, en mi época de secundaria yo lo utilizaba para ver funciones que ahora ni siquiera lo usan. Miren, este es el apuntes y prácticas secretariales y mecanografía, o sea, el proceso para lograr escribir en máquina, y taquimecanografía, que son los procesos donde se observan todos los equipos súper amplios, súper extensos que se utilizaban antes, pero ahora con la evolución de la tecnología va mejorando, y esto va haciéndose mediante la inversión y la creación de la nueva era del positivismo, que se integra la tecnología a una sociedad y asimismo la ciencia. Entonces, también la educación juega un papel muy importante, donde los cambios del rol docente se van diversificando, porque existe desde casa diversas responsabilidades que se han dejado al docente. La educación en casa ya es un poco nula por la integración de la mujer
a la vida laboral. Las jornadas laborales son más grandes por las necesidades económicas que existen en nuestro país y se va convirtiendo en un progreso evolutivo donde las necesidades del docente llegan a ser diferentes por las capacidades o necesidades que existen en la actualidad. Como siguiente tema tenemos profesores, el futuro aún tardará mucho tiempo. En este subtema nos habla, como bien dice, una pregunta: ¿el futuro aún tardará mucho? El enfoque que nos habla el autor es de que por la diversidad y la tecnología está siendo muy en la parte de que dominante, ya que pues estamos bastante adelantados tanto en la tecnología, en el conocimiento, en la información, en todos esos aspectos, que por ejemplo ya al maestro ya no lo dejamos ser. Más bien, el docente tiene una labor muy importante. Ya que el enfoque que nos dice es de que tenemos que tener ya un conocimiento bien estructurado como docentes, como profesionales. Tenemos que tener dicha información donde podamos dominarla y de esa dominación poderla reflexionar en parte de tal manera que los alumnos o el oyente lo pueda comprender. Por otro lado, tenemos que la tecnología es bastante dominante. Estamos en una era de la tecnología donde nos domina. ¿Cómo nos domina? Donde ya nos distraemos con cualquier dispositivo, ya nos distraemos de diferente manera. Entonces, el futuro en parte ya no es una pregunta, sino que el futuro ya lo estamos viviendo. ¿Por qué? Porque el conocimiento lo tenemos, pero no lo sabemos desarrollar o enfocar tanto en la vida propia y en la vida de las personas que vamos a formar. Los formadores docentes tienen una formación, como bien dice, están formándose o formando personas. ¿Cómo podemos formar esas personas? Mediante reflexiones de nuestras propias experiencias que hayamos tenido. Puede ser algún problema matemático, un problema en español, una literatura, un problema en ciencias naturales, como hoy está pasando en la actualidad. ¿Qué está pasando en nuestro planeta en ese aspecto de ciencias naturales? Como ejemplo puede ser que ya está la capa de ozono degradándose, los mares, los ríos, todo está contaminado. Aún estamos en ese tiempo de retrasar ese degrado del ambiente, por así decirlo, como un ejemplo. Por otra parte, tenemos el tema de los conocimientos, las competencias que subyacen a la tarea docente. La tarea docente, al igual que el tema anterior, es de suma importancia. ¿Por qué? Porque aquí está enfocado en que cómo es que un docente tiene que formar, cómo es que nos van a formar, cómo nos estamos formando y para qué nos estamos formando. Ahí la importancia es de qué es lo que realmente sabemos, qué es lo que realmente estamos haciendo con los conocimientos que ya tenemos, desde una reflexión crítica, analítica y específica. Para ello es importante que de igual manera como nosotros lo analizamos y de forma lo criticamos, así los que están formándose sean igual autocríticos, autónomos de los conocimientos que vayan obteniendo durante su formación. Para esto también tenemos cómo es que la formación docente debe de obtener la habilidad, la competencia de ser un docente competente, sino de que tenemos que analizar
realmente cómo vamos a aprender y emprender a las demás personas. El siguiente tema es el desarrollo profesional docente y la mejora de la escuela. En este punto nos ayuda a reflexionar sobre el proceso de formación docente. ¿Qué es lo que conlleva un proceso de formación docente? Nos explica Emilio Tetti Fentani desde la concepción de vocación, que si son acciones innatas, si es algo que solamente se da porque naces para ser profesor, porque no vas a tener una remuneración, pero no, la realidad es de que necesitamos una profesionalización para asegurar el aprendizaje. Necesitamos todo un proceso para crear entornos de enseñanza que te generen un buen aprendizaje. En este capítulo nos llama la atención que nos habla de asegurar el aprendizaje. ¿Cómo es que aseguramos el aprendizaje? Mediante todo el proceso que se lleva a cabo para la formación docente. Existe una capacitación constante, que es a lo que quizá actualmente muchos normalistas están evitando, pero en este apartado nos habla de la capacitación y actualización. ¿Por qué? Porque nuestro entorno social está cambiando bastante rápido. Lo que nosotros pudimos haber aprendido en secundaria o preparatoria, los niños de primaria quizá ya lo estén adquiriendo. Ese avance que está teniendo el conocimiento y adquisición por las necesidades que debemos de cubrir ante los estudiantes está generando una aceleración. Entonces los profesores de hace 35 años en la actualidad que están ejerciendo su profesión necesitan una actualización, necesitan una capacitación docente para los alumnos en la actualidad, porque sabemos que tienen diferentes necesidades, tanto sociales, económicas, psicológicas y que ahora hasta afectivas. Entonces se lleva a hacer demasiadas exigencias en la actualidad para la formación docente. ¿Qué quiere decir? Que existe un cambio estructural en la familia donde la mayoría de las menores de edad ya desde muy temprana edad están siendo madres. ¿Eso qué quiere decir? Que el cambio estructural de la familia va cambiando. A veces quizá la figura paterna o figura materna está faltando. ¿Eso qué quiere decir? Que no existen las dos figuras de autoridad que se pueden estar en una familia o que significan para la familia, para que puedas dar atención y seguimiento a la educación de tus hijos. Entonces todo esto que se va rezagando se le va dejando la responsabilidad a los profesores de educar desde la escuela en el punto de vista afectivo. Debes de ver las conductas, porque hay muchísimas conductas que empiezan a salir, y también sobre todo son cargas extracurriculares. Que esto quiere decir que es todo, aparte de todas del quehacer docente, en la parte psicológica, afectiva y social, tienes que cubrir el aprendizaje, tienes que cubrir necesidades de currículos, tienes que complementar las funciones administrativas. Es una carga extracurricular muy pesada que los docentes ahorita en la actualidad están llevando. Sin embargo, nos invitan en las lecturas a hacer esta reflexión, a hacer este análisis de qué es lo que necesitamos en la actualidad, qué es lo que requerimos los que vamos a ser futuros profesores o quienes lo van a ejercer, qué es lo que necesitamos para ser un buen docente, formarnos como seres capaces de reflexionar, analizar ante situaciones diversas a la sociedad. Hola compañeros y maestros, vamos a dar continuidad a los temas de la lectura. Yo les explicaré un poco acerca de la carrera docente y políticas de desarrollo profesional docente. Este tema es muy claro y muy digerible, ya que nos habla de cómo el docente debe estar realmente enfocado en lo que es su carrera, en lo que es su profesión,
nos habla también de la importancia de tener realmente una vocación para servir a todos los demás, el buen desarrollo y los buenos aprendizajes que puedas brindar al alumnado que tienes enfrente. Y por la parte política, ahí nos recalca mucho toda esta parte de cuando se dan de alta maestros que no tienen tal vez todos sus papeles completos, que no tienen todos sus estudios completos, que no tienen un buen desarrollo profesional en este ámbito de la docencia. Nos habla también de cuando ya dan de baja a los maestros que ya se jubilan, y los jubilan aún sabiendo mucho, aún teniendo mucho que entregar, y no se les brinda como una oportunidad más allá de seguir enseñando, así como ascender a maestros a un puesto mejor de profesor o de otra de administración o de otra ocupación dentro de una escuela, pero que no se le evalúa antes de ascenderlo, y ahí es cuando se vienen algunos problemas acerca de no saber cómo manejar realmente las cosas, ya que no se evalúa antes de ascender a alguien a un puesto, ya sea de maestro, de director, de administrativo. Esa es como la parte política que se toca mucho en esta parte de la docencia. Otra también sería que las políticas que lanza el gobierno, las nuevas reformas educativas, no dan el ancho para poder sacar adelante lo que es el trabajo de la profesión docente. Después sigue la evaluación del desarrollo profesional docente. Aquí, como bien ya lo habíamos comentado en algunas otras ocasiones, nos habla del buen desarrollo que debe tener la persona que se está preparando como docente. Es decir, todo empieza desde la escuela, donde vas a estudiar, donde te van a preparar, que tenga un buen sistema, que tenga un buen plan de estudios, que te ofrezca a ti algo bueno para que tú puedas en el futuro ser un buen docente. Ya estando en lo que es la docencia, también nos recalca mucho de nuevo esta parte de que no solo con la práctica vas a aprender, sino que realmente cuando ya te encuentras inmerso dentro de una aula, es cuando realmente estás aprendiendo, es cuando realmente vas a ver las experiencias y vas a saber a qué distintas problemáticas te vas a enfrentar. Por eso aquí en el desarrollo se nos recalca mucho el estar siempre en continuos conocimientos nuevos, nuevas herramientas, nuevos aprendizajes que nos ayuden a nosotros a poder estimular ese buen aprendizaje en nuestros alumnos. Esto más que nada engloba el buen desarrollo que nosotros como docentes implementemos en frente de los demás. El formador de formadores en México entre la escuela y la academia. Aquí nos recalca mucho la parte de las escuelas normales, que estas escuelas solo están inmersas en sus conocimientos, no son capaces de ver más allá, de ir más allá, de dar nuevos conocimientos, de dar nuevas herramientas y aprendizajes. Aquí recalca mucho esta parte porque dice que la mayoría de los docentes de nuestro país y de algunos otros son de escuelas normales, o sea, son docentes normalistas que no son capaces de ver más allá, solo están con sus conocimientos, con lo que se les enseña y se les implementa, no están como dispuestos a tener un desarrollo para sus alumnos. Entonces hay un estudio que se les hizo para evaluarlos y ahí es donde se dieron cuenta que los docentes normalistas son los que más carencias tienen. Entonces están viendo la parte de la educación, las políticas de educación, ver cómo ayudan esta parte de los docentes para que ellos a los futuros docentes los puedan formar de una manera correcta, con nuevas herramientas, nuevas didácticas que les ayuden a tener un trabajo autónomo y responsable. Esto fue todo por hoy, compañeros y maestros. Nos vemos la próxima. Hasta luego.